a todos los presentes en esta ya cuarta sesión de la Escuela Comunitaria Tomás Paniri. Agradecer su asistencia, su participación. Bueno, recordar que esta es una iniciativa creada y fundamentada por la comunidad indígena quechua de Quipisca y apoyada por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Arturo Prat, que gentilmente también abrió sus puertas para colaborar con la iniciativa de nuestras comunidades andinas. Bueno, el día de hoy tenemos a un amigo del Tamarugal. Él es el doctor Bosco González Jiménez. Él es doctor, sociólogo y doctor en Historia por la Universidad de Chile, docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Arturo Prat y miembro del Grupo de Sociedad, Estado y Región e investigador adjunto del Instituto de Arte e Investigación. Bueno, y el día de hoy, gentilmente, acudiendo a nuestro llamado, ha preparado una charla magistral sobre desigualdad territorial en el norte grande de Chile, que sin duda entregará mucho antecedente y colaborará a la generación de masa crítica en esta escuela comunitaria. Así que, Bosco. Sí, hola Edwin, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es como bastante importante para mí poder presentar estos datos. Me queda un poco grande lo de magistral. Yo creo que los que nos pueden dar clases magistrales sobre la situación en la Pampa del Tamarugal son las comunidades. Yo voy a tratar de mostrar algunos antecedentes y ojalá podamos pasar después a una fase como de conversación y diálogo sobre los antecedentes y datos que les voy a mostrar. Voy a compartir pantalla y tú me dices si se ve, por favor. Claro. A ver. Debería verse como un PowerPoint. O sea, no como sino un PowerPoint. Sí, se ve. Vale. Bueno, yo le puse por título a esta como sesión, ¿no? Desigualdad territorial en el norte grande de Chile. Para mí es importante señalar que la presente lámina, o sea, las presentes diapositivas están hechas por quien expone, pero también me interesa señalar la colaboración de Diego Díaz y Hoxan Frías Palape, quienes son alumnos ayudantes en práctica que me han colaborado en construir varios de los datos que aquí voy a presentar. Como primer elemento, señalar que hablar de desigualdad territorial donde sea, ¿no? En este caso me toca hablar del norte grande, ¿no? Pero donde sea implica hacer un esfuerzo como que va más allá de una pura disciplina, ¿no? Que de alguna forma invoca cuestiones relacionadas con la geografía cultural, problemática asociada a la antropología, a la sociología, pero también a la historia, ¿no? Porque de alguna forma hablar de desigualdad territorial implica hacer referencia a una construcción permanente en el tiempo, ¿no? Cómo el territorio se va construyendo a partir de un conjunto de relaciones sociales que están estructuradas en determinadas formaciones económicos sociales que de alguna manera
en algunos contextos tienden a cambiar y que me atrevería a decir lamentablemente en el caso del Norte Grande tienden a permanecer, ¿no? Por lo tanto, hoy día en algún punto vamos a transitar por la revisión de algunos antecedentes asociados así como al siglo XVI, al siglo XVII, al siglo XVIII, para finalmente aterrizar en algunos datos referidos a la actualidad, pero con la finalidad de poder también dar cuenta de que efectivamente en nuestro Norte Grande podemos observar la persistencia de una hegemonía, de un modelo hegemónico primario exportador que de alguna manera tiende, ¿no?, a generar una gran concentración de población en determinados focos y también con ello también a generar dinámicas de despoblamiento en otros lugares, ¿no? Fortalecimiento del Estado en algunos lugares y deterioro de la infraestructura social y de la infraestructura estatal en otros lugares, ¿no? De alguna manera pueden ir cambiando los ejes donde, o los polos de desarrollo, pero finalmente la dinámica y esta dialéctica de desarrollo y subdesarrollo interno tiende a reproducirse a pesar del paso del tiempo, ¿no? Por eso en alguna parte yo puse una lámina que se llama 500 años de desigualdad en el Norte Grande. Pero para comenzar es importante señalar que hablar, bueno, lo había olvidado, ¿no? Esta presentación a mí me interesa dedicarla a la memoria de un gran maestro, ¿no? Un gran maestro que se dedicó de manera incesante, sin descanso y con pasión y entrega absoluta al estudio del desierto de Atacama y el Norte Grande en general, y me refiero a Luis Briones, ¿ya? Así que para él va esta presentación. Él nos dejó la semana pasada y me imagino que muchos de los que están aquí presentes tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente o indirectamente y pueden saber lo importante que es para los tarapaqueños eh, y para todos los que de alguna forma están enamorados de la conservación y la protección del patrimonio en el desierto de Atacama. Así que esto va para Lalo. Bueno, primero señalar que hablar de territorio, ¿no?, implica como despojarse de algunas prenociones, ¿no? Como que generalmente podemos pensar que el espacio, el territorio, es como un lugar donde la sociedad está depositada, ¿no? Donde nosotros como habitantes, como seres humanos, asentamientos humanos, estamos de alguna manera depositados y como que nos acoge, ¿no? Pero, pero de alguna manera cuando uno revisa la, la teoría, las diversas formulaciones teóricas tanto de la geografía cultural como de la antropología, de la sociología, y también, ¿por qué no decirlo?, de los relatos de los abuelos que han poblado también ancestralmente los territorios, uno puede de alguna forma señalar que el territorio, más que ser un lugar donde nosotros estamos depositados de manera neutral, es un espacio construido por los grupos sociales. Ya, por lo tanto, cuando hacemos referencia al patrimonio que está emplazado en un territorio determinado, no es que éste esté ahí puesto, ¿no?, sino que finalmente configura una construcción de la cual nosotros también podemos ser soberanos desde el punto de vista del devenir, ¿no?, y el futuro de estos lugares, ¿no? Eh, los seres humanos de alguna manera somos quienes construimos el espacio y de alguna manera lo dotamos de significación, de simbolismo, y también elegimos, ¿no?, qué cosas protegemos,
qué cosas valoramos y también elegimos como grupos humanos qué cosas destruimos y qué cosas desechamos del territorio, ¿no? Aquí yo quería como poner mostrarles una gráfica justamente de un trabajo de Luis Briones, Lautaro Núñez y Vivi Standen, donde de alguna forma podemos ver cómo el territorio está absolutamente poblado de, digamos, de rutas, de apachetas, de lugares de asentamiento permanente, provisorio. Aquí estoy mostrando un segmento específico de un trabajo de Luis Briones, Lautaro Núñez y Vivi Standen, sobre rutas, geoglifos y tráfico de caravanas en el Norte Grande y que hace relación específicamente a la vinculación entre la costa y el altiplano en el sector a la altura de Pica. Por lo tanto, de alguna manera, el territorio tiene dimensiones, la producción del territorio tiene dimensiones materiales objetivas, ¿no? Componentes ecológicos, arqueológicos, monumentos, rutas, etcétera. Es como de alguna manera un espacio donde la cultura se objetiva, donde podamos ver expresiones concretas de la cultura, que no solamente la podemos reducir a los geoglifos o a los elementos relacionados con la cultura material, sino también a las edificaciones vinculadas con la agricultura, con la ganadería, etcétera. Todos aquellos elementos forman parte de lo que podríamos definir la producción del territorio. Y de alguna manera también hay una dimensión en el territorio que tiene relación con la cultura subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con la habitabilidad que se desarrolla en el territorio, ¿no? Con las prácticas culturales que se desarrollan en el territorio, en un territorio previamente construido, ¿no? Podemos ver que finalmente las prácticas culturales no se desarrollan en cualquier lugar, ¿no? Ya, don Juan. Cuando, Gracias por venir. Nos encontramos en la esquina. cuando nosotros desarrollamos determinadas prácticas culturales, no las hacemos en cualquier lugar. Cuando las comunidades rinden culto a sus deidades, a sus malcus, a chachilas, apus, no es en cualquier lugar donde se hace, no hay un lugar que está definido en el territorio y en el espacio para desarrollar aquello, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera el territorio es un lugar producido por el hombre, pero a la vez que determina las posibilidades de acción de las sociedades, ¿no? El hombre no desarrolla sus actividades y sus prácticas culturales en cualquier lugar. Esta construcción previa al territorio de alguna manera nos va delimitando y nos va definiendo en qué lugares se pueden desarrollar ciertas actividades y en cuáles no. Y de alguna manera también hay una dimensión en la construcción del territorio que podríamos vincular a a una concepción más económica y política, a una cierta economía política del territorio, que dice relación con cuestiones que van más allá de lo puramente patrimonial, lo puramente cultural, que dice relación con los modos de producción, las estrategias de desarrollo, con luchas por la apropiación del territorio, la planificación del territorio y los significados que se les dan a determinados lugares, ¿no? Hoy día muchos quizás han escuchado sobre hablar de zonas de sacrificio, ¿no? Quizás por ahí hay una pista para pensar cómo finalmente el territorio está siendo pensado antes de la ocupación efectiva en él, ¿no? Hay una definición previa de determinados actores, determinados intereses que establecen que una zona es de sacrificio, otra no, etcétera, ¿no? En determinadas zonas se desarrollan actividades económicas y también se decide dejar morir otras, ¿no? Eh, y de alguna manera es interesante entender que dentro de este concepto general del territorio también nos encontramos con una idea del paisaje, ¿no? Eh,
tiene que cumplir con ciertos elementos, ¿no? Para poder entenderla como una unidad reconocible, que de alguna manera está asociada a hechos de la naturaleza que son como significados por el hombre, que también responde a, a criterios selectivos por parte de los habitantes. eh, de alguna manera, los paisajes geográficos de alguna manera dan cuenta de una vinculación entre elementos físicos, como las ciertas características del territorio, características físicas, pero también formas en que el hombre significa estas características físicas. Entonces no va a ser extraño, ¿no?, que nosotros le denominemos Cerro Dragón al Cerro Dragón, ¿no? O que a determinados cerros en el altiplano se les llame de una forma que está asociada a sus características físicas también. Ahora, de alguna manera, hasta aquí hemos hablado un poco sobre el concepto de territorio desde el punto de vista más teórico, ¿no? Pero de alguna forma es interesante ir como problematizando esta idea general del territorio, que de alguna forma nos puede también llevar a pensar en el territorio como una cuestión eh, más bien idílica o, o puramente patrimonial, y también es interesante problematizarlo, ¿no? Y de alguna forma siempre el territorio va a ser un lugar de disputa, ¿no? Así como es producido socialmente, es disputado porque hay de alguna forma intereses y relaciones de poder que están de alguna manera operando con ciertas intenciones respecto de la utilidad que debe tener un determinado territorio, ¿no? O un determinado espacio. Pues hoy día nos podemos encontrar con territorios que están absolutamente desvinculados de el uso que se le podría haber dado hace 100 años y que hoy día están vinculados a otros usos y que de alguna manera responden a intereses económicos de actores particulares que no necesariamente tienen relación con los habitantes de estas localidades. Por lo tanto, de alguna forma, habiendo señalado todo esto, podemos entrar a hablar un poco del concepto de desigualdad territorial, ¿no? Porque finalmente eh, la noción de desigualdad territorial finalmente nos lleva a plantear cómo es justamente que los recursos sociales, los recursos derivados del Estado y de la producción, finalmente se distribuyen de manera desigual y asimétrica en el espacio, ¿no? Y esta distribución de recursos no necesariamente tiene que ver con criterios aleatorios, ¿no? Sino que hay decisiones previas que orientan una manera determinada de distribuir los bienes sociales en el territorio. Eh, Aquí podemos ver de alguna manera como una imagen muy como ejemplificadora de cómo el espacio de alguna forma está como dando cuenta de una acción humana que lo produce y lo produce de manera desigual, ¿no? Por lo tanto, hablar de la desigualdad territorial implica hablar de asimetrías de poder que se manifiestan en formas de desigualdades espaciales, que de alguna manera están vinculadas con un modelo de desarrollo capitalista que produce espacios específicos, ¿no? Industriales, con una cierta organización espacial que se pone en función del desarrollo de determinadas características productivas, eh, y de alguna manera la desigualdad territorial de alguna forma va a obedecer a las fuerzas del mercado y a las decisiones que el Estado toma respecto de las necesidades que el mismo mercado tiene. Eh, en un contexto o en una formación económico-social de carácter capitalista pura, ¿no? Podemos ver que de alguna forma en un contexto dominado por la hegemonía primaria exportadora,
con grandes concentraciones de población en ciudades pequeñas y grandes espacios como de despoblamiento, se pueden observar algunas consecuencias de la desigualdad territorial. Hay territorios con mejores capacidades instaladas, que de alguna manera pueden fortalecer sus capacidades, como también verlas como deterioradas, ¿no? Que es lo que hemos podido ver en las últimas décadas en el altiplano y en la precordillera. De alguna forma hay un deterioro en las relaciones sociales, puntualmente en la vida comunitaria y el liderazgo político también de las comunidades. Eh, como que se limita también la formación de capital social y deteriora el capital institucional de las comunidades en el territorio, y de alguna manera también produce algo que Wilkinson y Pickett señalan como una disminución en la esperanza de vida en los territorios más desiguales, ¿no? Con indicadores como menor escolaridad, aumento de la tasa de homicidio, una movilidad social descendente, etcétera, ¿no? Son distintos los indicadores sociales que nos llevan a señalar que la desigualdad territorial también evidentemente se ve reflejada en en un modelo general de desigualdad social. Entonces, de alguna manera esto nos obliga a pensar en ciertos componentes del subdesarrollo comunal, ¿no? De alguna manera estamos como acostumbrados a pensar que la desigualdad territorial tiene que ver fundamentalmente como con una actitud que hay desde el centro del país hacia las regiones, ¿no? Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en la relación que hay respecto de las capitales regionales con las comunas y también de las comunas con las localidades, ¿no? Cuando uno se pone a hilar más fino, se empieza a dar cuenta que en algunas comunas a veces hay como relaciones de inequidad mucho más profundas que al interior de los espacios regionales. Obviamente guardando proporciones distintas, pero se pueden apreciar brechas de inequidad absolutas, ¿no? Eh, entonces, por un lado tenemos eh, en este concepto general de determinaciones estructurales del subdesarrollo comunal, el concepto de racismo, ¿no? Tenemos ciudades que de alguna manera privilegian el desarrollo económico en territorios, en sectores que están vinculados a lo no indígena, ¿no? Por otro lado, la misma desigualdad territorial, por otro lado, una tendencia demográfica decreciente y una decadencia, una jibarización de la autonomía política de los gobiernos comunales, ¿no? De alguna forma, los gobiernos comunales también se ubican administrativamente en una posición desfavorable respecto de las distintas reparticiones del Estado, ¿no? Por lo tanto, tienen que, por más que tengan cierta autonomía, tienen que someterse a los recursos disponibles de las distintas reparticiones que finalmente están articuladas en relación a un modelo de desarrollo nacional y a un modelo de desarrollo regional, que no necesariamente da cuenta de las necesidades de las comunas o de los territorios que operan al interior de las comunas. Y aquí hay algunos datos que es interesante ver, pues cómo finalmente cuando hacemos un cruce entre el nivel socioeconómico y el territorio, vemos finalmente que las comunas semiurbanas y rurales están vinculadas al bajo desarrollo, al desarrollo medio, y las comunas urbanas de alguna manera con un nivel de desarrollo urbano mayor están de alguna forma asociados a niveles socioeconómicos mayores. Por lo tanto, a mayor vinculación con lo rural, finalmente nos encontramos con comunas con mayor presencia de desigualdad y de condiciones socioeconómicas deficientes. Pero esto no es algo que de alguna manera tenga que ver solamente con el presente, ¿no? De repente pensamos que estas cuestiones son como resultado de políticas de desarrollo de la última década o del último gobierno,
Y lo que uno puede ver es que existen gobiernos o momentos en la historia que finalmente tienden a fortalecer ciertas dinámicas, pero que se vienen como reproduciendo hace bastantes años, ¿no? Por eso aquí yo les hablo de 500 años de desigualdad territorial en el norte grande de Chile. Es una materia bien compleja que nos obliga como a vincular la historia con las ciencias sociales y distintas disciplinas, pero de alguna manera me parece interesante hacer el ejercicio. Por último, para dejar ciertas preguntas abiertas. Miren, fijémonos acá, estamos hablando de la población encomendada en 1575, de alguna forma como Tarapacá tiene una mayor presencia, ¿no? de tributarios, ¿no? Si uno lo compara con Pica, Loa, Yuta y Arica, hay una mayor concentración y desde el punto de vista etario podemos ver que una mayor presencia de población joven y de mujeres, ¿no? En comparación con con los otros, las otras poblaciones encomendadas. Estoy hablando del siglo XVI. De alguna forma también podemos ver cómo, volviendo en esta comparación, podemos ver cómo también se repite, ¿no? Esta presencia esta alta presencia de tributos, ¿no? En Tarapacá en comparación con Pica, Loa, Yuta y Arica y otros sectores del área surandina como el caso de Hilo, Carumas. Finalmente podemos ver cómo en estas últimas dos tablas finalmente lo que se puede apreciar también con mucha fuerza, si ustedes se fijan, uno de los componentes principales de la tributación productiva del territorio al sistema colonial es la plata, ¿no? En Tarapacá, que es mucho más alta que en todas las otras localidades. Por lo tanto, uno podría decir de alguna forma, atreverse a señalar una hipótesis preliminar, ¿no? Que este problema de la desigualdad territorial, ¿no? Una distribución asimétrica de la población, en este caso, de alguna manera también está asociada a la presencia de actividad económica vinculada fuertemente con la extracción de metales y con modelos primarios exportadores. De alguna manera acá tenemos la distribución del gasto también en el siglo XVI y podemos ver cómo en Tarapacá, Pique y Loa también se concentra una cantidad muy significativa del gasto respecto de otras localidades como Yuta y Arica. No sé si pueden apreciar ahí las proporciones del gasto que es absolutamente mayor en Tarapacá, Pica y Loa que en en los otros sectores de los Andes del sur. Esto yo solamente lo muestro como un elemento a tener en consideración para pensar lo que vemos en la actualidad. Ya no nos olvidemos que en este contexto estamos frente al auge del desarrollo de la minería en Guantajaya, Santa Rosa. Los primeros encomenderos vieron en Tarapacá finalmente un sector muy atractivo para el desarrollo de la extracción de minerales, ¿no? Específicamente plata en Guantajaya, en Santa Rosa y otros lugares. Pero finalmente desde lo que hoy día conocemos como la quebrada de Tarapacá hacia el, el sur. Ahí hay una mirada de lo que era el mineral de Guantajaya que no se ve con mucha claridad. Después yo se los puedo enviar como con mayor resolución. Y también acá podemos ver finalmente cómo también se presenta una cantidad de población tributaria totalmente asimétrica, ¿no? Vemos una alta concentración en Camiña, una alta concentración en Tarapacá y concentraciones bastante más bajas en Cibaya y Pica. Estoy hablando acá ya del siglo XVIII.
Y acá me interesa, como ya entrando un poco al siglo XIX y al siglo XX, es interesante ver cómo evoluciona el desarrollo demográfico en lo que podríamos denominar la antigua provincia de Tarapacá, donde finalmente vemos que las mayores concentraciones de población se articulan en torno a finales del siglo XIX y antes de 1920, lo cual de alguna manera también está relacionado con... Aquí hay un cuadro que no se está viendo, pero al ladito de la flecha verde yo le había puesto eh, ciclo exportador del salitre. Entonces, de alguna manera vemos que hay un aumento poblacional también en este periodo que está vinculado a la actividad primaria exportadora del salitre. Por lo tanto, tenemos una cierta continuidad, ¿no? Vemos primero el auge de la plata en el siglo XV, XVI, XVII, y después vemos una fuerte presencia y aumento de la población en el norte grande en este contexto de auge y después declive de la economía salitrera. Y de alguna manera acá también podemos ver cómo en datos censales agrupados de la población de Tarapacá entre 1862 y 1876 podemos ver cómo finalmente son las comunas portuarias Iquique, Pisagua y Pique y Tarapacá las que de alguna forma tienen un mayor porcentaje de crecimiento, ¿no? Finalmente, comunas precordilleranas como Camiña, Chiapas y Bahía tienen un porcentaje de crecimiento mucho menor. De hecho, están bajo el cero, tienen un porcentaje de crecimiento, tienen una tasa más bien de reflujo o de decrecimiento más que de crecimiento, ¿no? En el caso de las comunas portuarias o puertos, tenemos sobre el 100% de crecimiento entre 1862 y 1876, en tanto como también en Tarapacá y Pique, que son sectores vinculados a la explotación minera, pero vemos como esto baja a niveles de negativos en caso de comunas precordilleranas. Entonces, finalmente, cuando nos preguntamos por el despoblamiento en la actualidad, también tenemos que tener presente que responde a dinámicas que vienen hace bastantes décadas o más, o incluso siglos. Bueno, en general mostrar algunas imágenes que nos pueden dar cuenta de cómo finalmente las dinámicas también de ocupación del territorio de manera diferenciada hoy día nos pueden permitir dar cuenta de cómo finalmente tenemos la presencia de zonas totalmente deterioradas desde el punto de vista de recursos productivos para el territorio. Acá tenemos imágenes de bosques de tamarugo en la década de los 60 versus imágenes de la actualidad. Otro ejemplo es Pampa Lagunillas antes y después, ¿no? Y un ejemplo igual interesante respecto de cómo se configura el territorio en relación a esta tendencia histórica, ¿no? A la hegemonía de la actividad primaria exportadora y la extracción de metales es lo que pasa en Mamiña, ¿no? Entonces tenemos de alguna forma una imagen aquí bastante gráfica respecto a la relación entre los pueblos y los sectores donde se asientan los grandes proyectos de extracción minera. Ahora tratando de de continuar con el tiempo presente, voy a mostrar algunos indicadores sociodemográficos y socioeconómicos que nos pueden hablar de desigualdad territorial contemporánea, ¿no? Podemos ver de alguna forma cómo en la cantidad de habitantes podemos ver cómo Iquique y Alto Hospicio marcan tendencias al alza, ¿no? Pero finalmente Pozo Almonte, sin embargo, de alguna manera tiene una cantidad importante, un índice de crecimiento demográfico importante,
podemos ver cómo Camiña, Colchane y Huara de alguna forma tienen indicadores bastante negativos. De hecho, Pica tiene una tendencia hacia de, de menos 39%, Colchane menos 8%, que no dejan de ser interesantes, ¿no? A la hora de ver cómo se comporta la situación de las comunas rurales con respecto a Iquique y Alto Hospicio. Acá podemos ver los indicadores de pobreza, ¿no? Por ejemplo, la pobreza multidimensional en Camiña y en Colchane, que asciende en el caso de Camiña un 51,8 y en Colchane un 63,51, cuando el promedio, el dato regional es de 24. O sea, podríamos decir que en Camiña, o sea que en Colchane se triplica, ¿no? Y en Camiña casi se triplica la pobreza multidimensional respecto del promedio de Tarapacá. Y si lo relacionamos con Iquique como ciudad, bueno, es mucho más abismante la diferencia, ¿no? Podemos ver también cómo eh, los hogares hacinados, en el caso de Camiña, Pozo Almonte y Pica, son absolutamente elevados respecto del valor referencial de Tarapacá y de Iquique. También ahí podemos ver el porcentaje de hogares carentes de servicios básicos en comunas rurales es absolutamente superior a lo que podemos ver en Tarapacá, ¿no? En Tarapacá tenemos eh, un 16, o sea, un 19, y en Camiña un 75, en Colchane un 85. Y de alguna manera es interesante ver cómo finalmente las comunas que tienen un peor trato del Estado desde el punto de vista del tipo de viviendas que ahí existen, del tipo de servicios que ahí se desarrollan, son finalmente comunas que tienen una alta presencia de la actividad de la agricultura, la ganadería, o lo que se denomina en términos generales como agricultura, caza y pesca, ¿no? Eh, de alguna manera, algunos de los elementos que hoy día se consideran como relevantes para poder desarrollar dinámicas de reconversión productiva, finalmente son estas comunas las que de alguna forma tienen todavía una persistencia de dinámicas vinculadas con la agricultura, pero que pese a la forma y a la distribución de los bienes sociales que se desarrollan al interior de las comunas, pese a eso, se siguen desarrollando iniciativas vinculadas a la actividad ganadera y a la agricultura. Em, Acá podemos ver de alguna forma el punto de vista de la desigualdad en el acceso a los recursos sociales, como finalmente estamos viendo acá como recursos sociales asociados, vinculados a salud. Podemos ver prácticamente la nula existencia de servicios en el caso de Camiña, son muy escasos, ¿no? Y de alguna manera esto va creciendo cuando nos acercamos a comunas como Iquique y Alto Hospicio, aunque si uno compara Alto Hospicio con Iquique, también las brechas son bastante significativas. Y es interesante mencionar cómo en el caso de Pozo Almonte, por ejemplo, que es una comuna que tiene en su interior tres de los proyectos mineros más grandes del norte de Chile, o de algunos de los proyectos mineros más grandes, de alguna manera tienen un centro de asistencia de salud bastante poco, o sea, existe una cobertura de salud bastante poco adecuada, pese a concentrar gran parte de la producción económica regional. Acá también podemos ver cómo finalmente, del punto de vista de los ingresos municipales, también
comunas como Camiña y Colchane tienen una absoluta diferencia respecto del caso de lo que podemos ver en Iquique, de lo que podemos ver en Alto Hospicio. De alguna manera Pozo Almonte se eleva sobre el promedio de las comunas de la provincia de Altamarugal, pero respecto a lo que pasa en Iquique y lo que podemos ver en Alto Hospicio, evidentemente es bastante, la brecha y la distancia que hay es bastante alta. Y quizás como último elemento para mencionar como elemento de caso, ¿no? Me interesa comentar algunos datos de una localidad como por ejemplo La Tirana, ¿no? Que es una localidad que es bastante importante para la región de Tarapacá desde el punto de vista de su contribución al desarrollo del turismo para ciertas fechas del año, que de alguna manera contribuye de manera significativa a la mantención de un relato regional respecto de la fiesta de La Tirana, por ejemplo, pero que finalmente es una localidad que está en Pozo Almonte y finalmente manifiesta indicadores socioeconómicos y sociodemográficos súper alarmantes, ¿no? O sea, podemos ver cómo de alguna manera existe una alta presencia de población indígena, lo cual no es alarmante, pero de alguna forma cuando uno revisa las políticas públicas que hay en la localidad respecto de tener una política específica para las poblaciones indígenas son bastante deficientes, porque de alguna manera podemos ver cómo el alto porcentaje de viviendas que están en consideración de media agua, ranchos, chozas o carpas móviles, el porcentaje alto de viviendas con materialidad irrecuperable y el bajo porcentaje de viviendas que tienen acceso al agua mediante la red pública. Esto solo por mencionar algunos indicadores, pero finalmente podemos ver cómo La Tirana de alguna forma es una expresión bastante nítida de dinámicas de desigualdad territorial, que yo prefería mencionar a La Tirana y no a Colchane, porque de repente uno dice Colchane y a uno le discuten del punto de vista que tiene poca población, ¿no? Pero La Tirana de alguna manera ha ido viviendo un proceso de aumento de cantidad de población, pero ese aumento desde el punto de vista de la cantidad de población no se ha visto reflejado en un aumento en una mejora en las condiciones de vida de la población. Eso finalmente, Erwin, mencionar que entonces este conjunto de antecedentes de alguna manera me parece interesante no dejar de vincularlos con estos datos históricos que les he manifestado, toda vez que lo que uno va apreciando es que las comunas que están más distantes de los procesos de actividad primaria, exportadora, metalúrgica o minería, ¿no? Finalmente se tienden a concentrar en niveles mayores de desigualdad social y que finalmente de alguna forma los datos que les he mostrado respecto al presente nos dan más bien cuenta de una herencia, ¿no? De una herencia eh, colonial respecto a la forma en que se ocupa y que se distribuyen los bienes sociales en el territorio del Norte Grande. Eso, Erwin. Muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias Bosco. Bueno, dejo el micrófono abierto si alguien tiene alguna consulta, comentario, duda para el profesor Bosco. ¿Alguien tiene algún comentario? Solicitan por el chat si puedes compartir la presentación, Bosco. Sí, yo te la envío. ¿Y tú después se la puedes enviar? Sí, no tengo ningún inconveniente.
Vale. Yo tengo una consulta al profesor. Adelante, hermano. Sí, bueno, muy primero que nada, felicitarlo por la presentación, creo que refleja la realidad territorial de alguna manera del sector donde también nosotros nos encontramos, más allá de este ámbito general que ha planteado. Pero en esta desigualdad territorial que hoy existe, en la cual territorios como nosotros nos vemos también coexistimos con proyectos extractivos, por ejemplo. Al ver que también hay un Estado ausente, que no genera tampoco una preocupación respecto de esos territorios. Leía también en el chat, por ejemplo, como el caso de Macaya, donde hoy día todavía no tienen un sistema de luz eléctrica como corresponde. En el caso del agua potable lo mismo, y en el caso de Pisca la misma situación. Entonces, hoy día, ¿cómo cree él, desde la perspectiva también de la academia, ¿no?, que pudiese solucionarse esta desigualdad o estas brechas que hoy día se plantean en la actualidad? Vemos por ahí que tal vez el desarrollo territorial de las comunidades tiene que ser desde la propia comunidad, ¿no? Pero sentimos a veces también que falta un elemento ahí que pueda engranar, digamos, en algo más sustantivo respecto al desarrollo que puedan tener territorios desde sus realidades productivas también. Entonces, ¿cómo podría, no sé si desde esa percepción académica, poder también proponer mejoras a estas desigualdades o a esta eliminación de brechas que existen también respecto a estos mismos temas? Eso. Sí. Bueno, don Wilfredo, muchas gracias por su pregunta. Evidentemente es un tema complejo porque finalmente entramos en un debate que tiene que ver con las comunidades, con el Estado y con el mercado, ¿no? Entonces finalmente eh, poder hoy día pensar un modelo de desarrollo que considere las necesidades de la comunidad eh, de manera armónica con un Estado que de alguna manera tiene como la prioridad puesta en algo que muchas veces se denomina como los bienes, o sea, como las necesidades superiores, ¿no? Como el bien general de la sociedad, finalmente tienden a ser como cuestiones irreconciliables, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma es como interesante plantear cómo finalmente son las comunidades las que de alguna manera son capaces de ir también, por un lado, desde un punto de vista de la autonomía de las comunidades y su relación con el territorio, ir desarrollando ciertas modelaciones respecto de planes de desarrollo, modelos de desarrollo territorial, pero que a su vez estos estén vinculados las con los planes de desarrollo comunal y con las estrategias de desarrollo regional, porque finalmente si hoy día uno puede ver que gran parte de las comunidades tienen estrategias de desarrollo o planes de desarrollo comunitario, pero finalmente muchos de ellos se sustentan económicamente en recursos que son bastante localizados, ¿no? Desde el punto de vista muchas veces de recursos que provienen de políticas de compensación de la minería, pero no necesariamente se vinculan orgánicamente con el Estado. Entonces, finalmente, hoy día es cómo nosotros pensamos que las comunidades se articulan como un actor político que de alguna manera le exige a los gobiernos comunales, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos regionales que en la construcción de las estrategias de desarrollo sea de alguna manera considerada de manera vinculante a la mirada de las comunidades locales, ¿no? Porque si no, finalmente terminamos como con un territorio donde hay comunidades que tienen planes de desarrollo particulares, pero un gobierno regional que se orienta por un modelo, comunas que se orientan por otro modelo, etcétera.
Entonces, bueno, hay un desafío bastante grande hoy día en este momento en que todos hablan de que Chile despertó, ¿no? Y que se va a redactar una nueva constitución, que este tipo de cosas queden plasmadas, ¿no? De cómo las comunidades son capaces de estructurar dinámicas vinculantes con los gobiernos comunales y los gobiernos regionales para que cuando se haga una estrategia de desarrollo regional esté ahí también presente los intereses de las comunidades, ¿no? Hace un tiempo atrás yo revisaba una estrategia de desarrollo regional y la palabra indígena aparecía 3 veces. Entonces, la verdad es que de alguna forma es necesario que se desarrolle un componente político, ¿no? Donde finalmente, cuando el Estado y los gobiernos comunales deciden articular sus planes de desarrollo, esté ahí también presente las comunidades locales, ¿no? Y también ahí hay un gran desafío para los ADI, ¿no? Que finalmente existen los ADI, las ecozonas, pero que finalmente desde el punto de vista político están bastante limitados para tomar decisiones respecto del desarrollo del territorio, ¿no? Porque por un lado, o sea, el ADI es entendido como un área donde existe población indígena y por lo tanto, señala el decreto supremo, ¿no? Debería existir una focalización de la política pública en todos aquellos lugares, pero de alguna manera no queda suficientemente claro en qué medida los ADI, por ejemplo, y las autoridades comunitarias pueden incidir en la confección de las estrategias de desarrollo. Ajá. Entonces ahí hay otro tema relevante, ¿no? Del punto de vista de cómo las organizaciones territoriales y cómo también los ADI pueden participar de manera vinculante en la configuración de estas estrategias de desarrollo, tanto a nivel regional como comunal como provincial. No sé si le contesto, don Wilfredo. Sí, sí, me queda claro. Bueno, creo que es importante, digamos, también plantearse que hoy día se hace necesaria una cohesión territorial también respecto de estas demandas, porque realmente hoy por hoy el Estado sigue tomando las decisiones en base a estructuras políticas a nivel central, muchas de ellas, y eso tiene que ver con la descentralización también que hoy día la gente está viviendo, ¿no? Y en eso también las comunidades indígenas somos parte también de esa demanda, porque también, usted lo decía, porque existe también una falta de descentralización comunal. Muchas veces los recursos que llegan a los municipios se concentran en la localidad de mayor población de la comuna y no bajan, digamos, al resto de comunidades. Entonces, ahí hay un trabajo también que se ha respecto a estos temas, ¿no? Así que es muy interesante, digamos, lo que usted ha puesto en términos de las realidades del territorial, un poco lo que se puede buscar como resultado también aquí con los jóvenes, es ver también cómo aportarían, ¿no? En eliminar brechas o en dar alternativas o propuestas de cómo lograr revertir esta situación. Porque la idea es esa, el objetivo del bien común mayor también debería apuntar a eso, lograr un desarrollo territorial armónico dentro de cada comunidad o cada territorio. Eso, muchas gracias, profesor. Gracias a usted. El hermano Nivaldo Ceballos ha levantado la mano para intervenir. Hermano Nivaldo. Muchas gracias por la invitación, hermano. Una pregunta, don Bosco. Muchas gracias por la experiencia gratificante y reconfortante que hay informes, al menos que podemos generar para visualizar las problemáticas que tenemos en nuestro territorio, ¿no es cierto? Y cómo podemos ver un antes y un después, gracias a la fotografía. Pero también nosotros entendemos que esto sucede porque, en efecto, nuestra región de Tarapacá siempre ha sido considerado una zona de extractivismo, donde el agua es un todo. Nosotros hace un tiempo atrás siempre hemos visualizado como eje de desarrollo regional
y política del gobierno de Tarapacá, ¿no? En este caso, regional de Tarapacá, como la agricultura como un eje central, porque es fundamental que también se tome en cuenta. Lo hace Arica y lo hizo una región tan empoderada con la minería como Antofagasta. Por lo tanto, no es descabellado hablar de que el eje de desarrollo regional de Tarapacá tenga como eje central la agricultura. Y eso también nos daría la fortaleza para poder seguir produciendo una agricultura e ir teniendo una cabida el tema del agua, ¿no? Porque la agricultura, lamentablemente, los derechos de agua para poder crecer o para poder al menos tener un apoyo, un aporte del Estado a los pueblos, efectivamente tienen que tener derechos de agua. Incluso participar a nivel nacional se pide la tenencia de tierra y agua. Lamentablemente hoy en día vemos cómo a pesar de que hay bastantes proyectos que están en construcción como Tequeras Blancas, en este momento como expansión de Coyahuasi, y todos siguen utilizando las aguas de la parte alta, pero no se han liberado, a pesar de que tienen hoy en día agua de mar en sus proyectos de elevación. Así que al menos el informe que presentó don Bosco, en efecto, es una problemática que nosotros tenemos en los territorios y que tenemos que visualizarla en un corto, mediano y largo plazo. Nosotros vivimos un cambio climático y en efecto es cada vez más crudo, ¿no? No sabemos si van a llegar mayores precipitaciones y van a hacer daño o no en los pueblos, las quebradas, pero sí tenemos conciencia de que el agua que tenía por lo menos el Tamarugal es mucho menos hace 50 años atrás. Se está, entre comillas, secando y el bosque nativo de la reserva del Parque Tamarugal efectivamente está sufriendo por un sinfín de problemáticas y pica lo mismo, tiene hartas plagas, hace poquito llegaron más plagas. Entonces es incierto, a pesar de que vivimos de un área de desarrollo agrícola eh, tradicional, ancestral, ¿o no? También tenemos esa problemática con las plagas y todos factores quizá interno externo que nos afecta a nuestra forma de ver, de vivir y preservar nuestra cultura e identidad en los territorios. Pero insisto que el agua es fundamental y hoy en día el agua no está visto desde el área agrícola acá porque tenemos los niveles y estadísticas de económicos no nos permiten competir a nivel central, ¿no? Que tiene una producción más extensiva, pero nosotros tenemos aguas históricas milenarias. Incluso la misma universidad habla de que son aguas que tienen miles de años en el acuífero La Pampa Altamarugal, por ejemplo, pero que todas estas aguas venían de la parte alta, venían de los pueblos y se aposaban en estos sectores para que hoy en día se pueda producir y alimentar a la población. Muchas gracias. Gracias, hermano Nivaldo. Verónica Muñoz, la hermana Verónica, tiene levantada su mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Fantástico. Muchas gracias, Erwin. Bosco, primero, muchas gracias por democratizar así el conocimiento, por tener este acceso y esta conversación. La verdad es que es un privilegio y un lujo poder preguntarte directamente algunas cosas sobre el concepto de desigualdad territorial y lo que tú sostenías de este devenir histórico, de esta violencia estructural, finalmente, ¿no? Como dice Cusicanqui. Me gustaría preguntarte dos cosas. Primero, ¿hay datos de algún tipo de estudio transversal, como los que tú hablabas de la pobreza multidimensional, por ejemplo, en la región de Tarapacá? ¿Sabes de algún estudio o de equipos que estén trabajando en datos duros sobre las comunidades aledañas a los Andes, por supuesto, y todo lo que tenga que ver con el desierto? Te pregunto esto porque desde los estudios curriculares, desde la educación, tenemos un problema histórico, tenemos un problema de la enseñanza de la memoria también. Entonces, varios de los límites o de las fronteras administrativas y estatales tienen que ver mucho con que estas comunidades tampoco conocen su historia, no se les ha sido tampoco, no se les ha hecho fácil poder acceder, ¿no? En términos de los estudios a nivel nacional,
de cómo se plantea el currículum, qué cosas se enseña en la escuela, qué parte de la historia se cuenta y cuál no. Entonces, en ese sentido, al menos desde la pedagogía, se siente que mientras no haya memoria, un rescate de la memoria y una enseñanza activa de la historia, no va a ser posible pasar por sobre estas franjas, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver, a propósito de lo mismo, felicitar el espacio de la Escuela Comunitaria Tomás Paniri. Desde la interculturalidad se plantea que el empoderamiento va a venir perfectamente de las comunidades, pero es la academia la que tiene que lograr hacer el vínculo y poder lograr salir de los papers para hacer un impacto efectivo, eficiente y permanente en el trabajo con estas comunidades, porque no va a ser el Estado. Y en ese sentido quería preguntarle, no sé si a Erwin, que es el coordinador, entiendo, si tienen pensado alguna alianza o mantener estos espacios de democratización del conocimiento con otras comunidades del desierto. ¿Por qué pregunto esto? A propósito de la desigualdad territorial, por ejemplo, y los casos del agua, está lo que ocurre en la segunda región con Toconce. O sea, son los índices más altos económicos los que hay en la segunda región. Sin embargo, tenemos comunidades al interior de la segunda región, Ollagüe, Toconao, Toconce, Alto Loa principalmente, donde ni siquiera tienen oferta educativa. Entonces, cuando no tenemos accesos a derechos básicos, derechos fundamentales, desde la pedagogía al menos cuesta un poco poder alinearse si es que no compartimos algún tipo de cancha común para empezar el diálogo. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte cómo lo ves desde la academia. Yo entiendo que la Universidad de Tarapacá está haciendo mucho, por allá la Universidad Arturo Prat también, pero no parece haber un vínculo interregional a pesar de que nosotros somos transfronterizos en las primeras regiones. Y eso llama mucho la atención, es casi antinatural para la gente que habita esos espacios. Entonces, esas son las dos preguntas que tenía para ti. De nuevo, muchas gracias. ¿Contestas tú? ¿Contesto yo? ¿Cómo lo hacemos? Contesta tú primero y después contesto yo. Bueno, primero agradecer a Aníbaldo y a Verónica por los comentarios, las consultas. Yo me atrevería a señalar, a ver, voy a ir por partes, ¿no? Primero, sobre el tema del estado del arte, ¿no? ¿Qué es lo que hay o qué es lo que se está haciendo en esta materia como de la pobreza multidimensional? Yo me atrevería a señalar, igual es complejo decir así, hay mucho o no hay nada, ¿no? Yo no sé todo lo que hay, pero podría señalar que hoy día, o en las últimas 2 décadas, existe una superabundancia de material académico en el ámbito de la sociología, la antropología, la historia, que de alguna manera está vinculada a temáticas como históricas, patrimoniales, y hay una hiperespecialización, ¿ya? Por lo tanto, yo me atrevería a decir que hay una gran cantidad de producción académica que hoy día está vinculada a la puesta en valor del patrimonio, a la relevación de determinados procesos históricos, etcétera, pero sí creo que hay una cierta deficiencia desde el punto de vista de poder vincular todas estas cuestiones que son históricas y patrimoniales con lo que hoy día podemos vivir, ¿no? O experimentar en términos de cómo los grupos humanos en el norte grande experimentan o viven las situaciones de desigualdad y violencia estructural como tú denominas. En ese sentido, creo que es una gran deuda de las ciencias sociales poder estar trabajando hoy día como indicadores de pobreza multidimensional, datos microcensales. Por ejemplo, no sé, hoy día de repente hablamos de Tarapacá, Arica, o de repente hacia todo dar, hablamos de la provincia del Tamarugal, pero de repente nadie habla sobre los indicadores socioeconómicos de La Tirana versus la situación de Mamiña, versus la situación de Huatacondo, la situación de, o en un espacio más reducido, Isluga y Cariquima, o Isluga y Enquelga, ¿no? Como niveles mucho más específicos. Creo que en ese sentido, de repente nos perdemos
en un horizonte muy amplio de patrimonio, muy amplio de historicidad, y hay poca vinculación de eso con lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y es por eso que yo hoy día hice un ejercicio que igual quizás fue un poco atrevido, porque yo creo que varios colegas me tirarían la oreja, de vincular dinámicas del siglo XVI con dinámicas que hoy día vemos en la actualidad, ¿no? Pero creo que es importante avanzar en eso. Yo creo que hoy día, en comparación con 5 años atrás, hay más gente preocupada de poder estudiar los fenómenos históricos desde una mirada contemporánea, pero sin embargo yo creo que es deficitario. Yo creo que hay una gran deuda del mundo académico para con el mundo de las comunidades, de las comunas del interior. O sea, hasta ahora ha habido una relación muy unilateral, ¿no? La academia va a la comunidad para saber cosas que le permiten producir artículos, pero finalmente uno dice, bueno, ¿y qué queda de todo esto en la comunidad, no? Y uno dice, bueno, de repente queda un libro, ¿no? De repente queda un agradecimiento, pero finalmente uno dice hoy día, ¿cuántos planes de desarrollo comunal han hecho los académicos o han asesorado los académicos para poder pensar modelos de desarrollo territorial ajustados a la realidad de las comunidades? Yo creo que ahí hay una deuda. Por lo tanto, no puedo más que decir que estoy de acuerdo con que lo que tú señalas es una necesidad. Pero también creo que no solamente es una deuda de los académicos, yo creo que también tiene que ser una exigencia de las comunidades. Y también de que las comunidades sientan también como el deber de exigirlo, ¿no? Y sentirse parte de, ¿no? Finalmente, no me voy a olvidar nunca de una conversación que tenía con una alumna de la carrera de antropología. El año pasado estábamos hablando de la construcción de un proyecto que se llama la Universidad Intercultural de Sur Andino, y ella de Toconce me dice, pero profe, ¿por qué ustedes están inventando una universidad intercultural como para los indígenas, ¿no? Si nosotros tenemos todo el derecho a ser parte de la universidad pública del Estado que hay en las regiones donde habitamos. ¿Por qué vamos a construir una universidad alternativa, otra universidad solo para nosotros? Es de alguna manera nuestro deber también exigir al mundo académico ser parte de, ¿no? No se te escucha, Verónica. No, te comentaba que desde la pedagogía, en el fondo estaba de acuerdo contigo, la interculturalidad va a tener que ver con una interculturalidad para todos, porque en el ejercicio de hacerlo solo para el mundo indígena, de nuevo estamos excluyendo. Entonces el problema teórico y conceptual va a estar ahí, ¿no? Esta compañera de Toconce que tú me dices, la conocemos, es la egresada 40.000, es un honor en Toconce, ella, un tremendo ejemplo. La Carolina. Yufla, claro. Sí. Claro, entonces ahí hay un tema que yo creo que hay una deuda histórica, pero también creo que es parte de que las comunidades también sientan que la universidad también es un espacio que ellos tienen que ocupar. Para responderte, Verónica, a tu consulta. ¿No sé si terminaste, Bosco? ¿Sí? Por ahora. Verónica, comentarte que este proyecto, bueno, gracias por tu comentario, es un proyecto que justamente va en esta línea de romper estos paradigmas de cómo la academia interviene desde un enfoque paternalista institucional a las comunidades y la investiga como esta relación de sujeto-objeto, no sé si te escucha, ¿no? Esta relación como de epistemológica de sujeto-objeto. La comunidad quechua de Quipisca en un contexto de sentirse sujeto de derecho en base también a un proceso de refuerzo de su identidad, de sentirse garante de su territorio y también responsable de la formación de sus jóvenes y que obviamente bajo un contexto cultural van a tener que retomar, van a tener que generar nuevos liderazgos
le pide, le solicita a la academia que se amolde a sus necesidades. Entonces, este es un proyecto piloto. No estoy en la capacidad de responderte si vamos a seguir creciendo con otras comunidades personalmente, y creo que quizá a vos, quizá a Wilfredo, que es el presidente de la comunidad indígena quechua de Quipisca, yo creo que es un proyecto que le encantaría. Yo creo que tenemos que, después de terminar este proyecto innovador, tendremos que sentarnos y conversar en cómo le damos ruedas para adelante. Yo creo que lo que tú comentas es totalmente necesario crear como plataformas alternativas a la educación popular, acercar también los académicos, como tú dices, ¿no? Salir del paper para poder hablar de estas temáticas que son tan importantes, ¿sabes? Yo creo que es totalmente necesario y, ¿por qué no, también viable? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Jimena Anza, de acá de la comunidad indígena tacameña de Caspana, segunda región, muy cerquita de Toconce, conocida de la Caro Yufla, antropóloga. Contarle a la señorita que hablaba anteriormente que existe un anhelo de parte de las comunidades que seamos nosotras las que gestemos estos procesos, como dices tú, seamos parte esencial de estos procesos, acompañados por la academia, por supuesto, pero ¿hasta cuándo nos vamos a ser parte de un paternalismo que nos ha venido arrastrando desde siempre? Nosotros tenemos en territorio, y yo creo que también los indígenas en urbanidad, mucho que enseñar. Mucho tiene el mundo académico que aprender de nosotros, de cómo somos y cómo nos desarrollamos en territorio, sobre todo. Y también contarle que esta escuela fue como bien abierta. Yo, principalmente me interesó el nombre, Tomás Paniri, ¿no es cierto? Un referente de acá de la segunda región, especialmente el pueblo de Aiquina. Traspasa. Me hubiera gustado que mucho más gente de la segunda región, también no solo de acá del Alto Loa, sino de Atacama, hubieran podido ser parte de esta escuela, que ha sido muy interesante a mi juicio, pero ahí hubo esa intención, y por lo menos, no sé si soy la única de la segunda región que estoy participando en este espacio, pero por lo menos hay una presente de acá del Alto Loa. Ha sido muy provechoso, muy bueno, pero sería estupendo que más comunidades como Quipisca pudiéramos replicar y hacer cosas en conjunto con las universidades, y no estar al alero de las universidades o de otros estamentos. Gracias, profesor. Gracias, hermana, por tu comentario. Justamente, yo también, yo solamente coordino, pero el espíritu de esta escuela y de la dirigencia de la comunidad indígena quechua de Quipisca fue totalmente solidario, no generar un espacio de educación a la comunidad, sino también expandirlo, porque entendemos que también somos comunidades hermanas y que muchas veces nos afectan las mismas necesidades, las mismas carencias, o sea, tenemos las mismas necesidades y sufrimos las mismas amenazas. Entonces, es un excelente espacio para generar también este tipo de alianzas interregionales e intercomunidades. No sé si alguien más tiene algún tipo de comentario o consulta. Edwin. ¿Sí, hermano Win? Sí, bueno, no solamente reafirmar lo que expresaba la hermana atacameña, que efectivamente nosotros como comunidad, bueno, primero buscamos como objetivo dentro de esta escuela de generar capacidad al interior de los jóvenes, de que nuestros jóvenes también empezaran a empoderarse de estas temáticas, porque hoy día también el desarrollo comunitario no solamente es lo local, lo propio, desde el patrimonio que tenemos que protegerlo, cuidarlo, proyectarlo, pero también hay elementos que nos llevan a relacionarnos con otros territorios, con otras comunidades, en el sentido de que tenemos las mismas realidades muchas veces. No son aisladas las realidades que nos pasa en alguna comunidad. El tema del despoblamiento, el tema del aislamiento, el tema también del extractivismo que se instala en nuestros territorios. Por lo tanto, son instancias precisamente para empezar a intercambiar experiencias, a precisar algunas acciones que también pueden ser en común. Hoy día también es importante señalar esto de que es la comunidad la que hoy día se acerca a la universidad. Cuando partimos esta idea, la verdad que no la pensábamos que iba a ser tan de vinculación con la Universidad Arturo Prat, lo cual fue algo
creo yo, algo positivo, porque en el fondo somos nosotros los que estamos diciéndole a la universidad, ¿sabe qué? Nosotros queremos generar capacidad al interior de nuestros jóvenes o de la comunidad, pero en función de nuestras realidades, en función de nuestras necesidades, y es que eso es lo que hoy día se ha logrado. Felizmente la Universidad Arturo Prat ha accedido a esta intención de la comunidad, y lógicamente de esto hay que aprender también y poder también sacar lo bueno, lo positivo, y a futuro también, ¿por qué no seguir manteniendo este tipo de espacio? Y ya no será Quipisca, sino serán otras comunidades también las que puedan acceder, digamos, a esta relación de bajar la academia un poco a la realidad del territorio. Y no como muchas veces ha pasado, y que también la crítica que las comunidades hacemos de que la academia finalmente termina diciendo, estudiando y planteando las soluciones a los problemas de nosotros, las comunidades, lo que no es lo correcto, ¿no? Entonces ahí también no quedarnos en esa crítica, sino también en una acción concreta como este espacio que hoy día hemos generado. Así que espero que esto sirva también para que otras comunidades vean en esto una oportunidad también de compartir experiencia, de compartir conocimiento. Eso. Gracias. Gracias, hermano Will. ¿Alguien más tiene algún comentario, consulta? Bosco, yo te tengo una pregunta. Mostraba la imagen de 1960, donde había alta producción agrícola en el Tamarugal, ¿no? Versus como la diferencia del día de hoy. Entonces yo te quiero vaya, eso, va a hacer un comentario y una consulta. En sí, toda la vida nos han enseñado que debemos dejar de ser un país extractivista y dejar de exportar materias primas y ser manufactura de nuestro propio cobre. Históricamente nunca se ha logrado. Siempre, como tú lo mencionas en tu exposición, ha sido un país netamente monoextractivista y con un modelo de exportación de materias primas, y desde hace 500 años esta región ha cumplido ese modelo. Sin embargo, mi consulta va a la siguiente. Ligado a mi primer comentario. ¿Ha habido en la historia de Chile gobiernos progresistas? Se me ocurre, por ejemplo, de don Pedro Aguirre Cerda, Balmaceda, Salvador Allende, que han querido modificar este modelo extractivista en la región de Tarapacá. Han habido voluntades. Se me ocurre, por ejemplo, Frei Taberna, cuando fue parte del gabinete, hablaba, ¿no?, de potenciar lo que era la agricultura en el Tamarugal. Si la Corfo, ¿no?, tuvo presencia desde 1939 en la provincia del Tamarugal para poder potenciar lo que es la agricultura, de una mirada como la construcción de Estado que tenían los gobiernos radicales. Quisiera consultarte aquello. ¿Han habido quizás pequeñas golondrinas que han querido cambiar la estructura social de cómo ve quizás las clases hegemónicas la región de Tarapacá? Bueno, esto lo conversamos, sí, y yo creo que sí, yo creo que han habido experiencias, ¿no? Más allá de la pura región del Tarapacá, yo creo que la iniciativa impulsada por Freddy Taberna en el marco de lo que es la herencia del Plan Andino, en su momento la instalación de una oficina de desarrollo en Isluga, hay todo un plan del Tamarugal asociado a la reactivación económica del territorio, pero sin lugar a duda cuando uno mira que finalmente hay un libro muy bonito de Stein que se llama La herencia colonial de América Latina, ¿no? Entonces, de alguna manera, que nos plantea cómo finalmente estos modelos monoproductivos, primarios, exportadores, finalmente tienen una antigüedad tan grande, ¿no?
Creo que el esfuerzo de un gobierno particular u otro no son suficientes, ¿no? Finalmente acá es necesario que exista un proceso donde de verdad efectivamente sean las comunidades las que asuman la necesidad de plantearle al Estado, ¿no? Y de alguna manera sentirse parte del Estado, ¿no? Un Estado evidentemente que tiene que ser otro Estado, no un Estado como el que conocemos hoy día, que es más bien un Estado restringido y no un Estado ampliado, ¿no? Las que vayan de alguna manera cimentando una iniciativa de desarrollo de otra naturaleza, más allá del influjo o la propuesta ideológica de cambio social que puede haber respecto de un gobierno u otro, ¿no? No sé si me explico. Porque también hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que hay que mirar muy reflexivamente la relación entre las comunidades e iniciativas que uno puede valorar desde el punto de vista histórico, pero también hay que tener ojo, por ejemplo, cómo durante el gobierno de la Unidad Popular, cómo se hizo un tratamiento del tema del agua en las tierras altas, en el Loa Superior. El tema de Ojos de San Pedro es un tema no menor en aquella época, a propósito de la necesidad de aumentar la producción de cobre, ¿no? Porque era necesario. Entonces, aquí nos metemos así como en una camisa de 11 varas, porque tenemos que entrar a hacer dialogar problemas ideológicos de las necesidades de transformación y cambio social de sociedades modernas, subdesarrolladas, que pretenden salir de una situación de dependencia, fortaleciendo la industrialización y la productividad, pero también por otro lado tenemos las necesidades de las comunidades locales, ¿no? Entonces, creo yo que es súper importante, y aquí quizás me voy a salir de mi rol como de contar datos, ¿no? O de hacer revisión de antecedentes. Y es interesante invocar, por ejemplo, algunas de las reflexiones de Marx respecto de las comunidades originarias. Cuando Marx plantea respecto al problema del campesinado en Rusia, dice, en alguna parte dice, no es necesario hacer pasar por los tortuosos 200 años de desarrollo industrial a las comunidades campesinas rusas. O sea, porque de alguna manera ya en estas comunidades existen gérmenes de vida comunitaria mucho más cercana a la idea que nosotros tenemos de una sociedad común. Entonces, de alguna manera es súper importante, ¿no? Poner en el centro y de verdad, y no desde el punto de vista de una racionalidad, de hacerlo por cumplir, ¿no? Que en los nuevos modelos de desarrollo las comunidades tengan un alto nivel de injerencia. Pero no del punto de vista aislado, no del modelo de desarrollo de la comunidad, ¿no? Sino de que estos modelos de desarrollo a su vez estén de manera vinculante asociados a las estructuras de desarrollo que el Estado te plantea, ¿no? Incluso hoy día se le podría ocurrir ideas como súper locas, ¿eh? ¿Cómo hoy día nosotros planteamos modelos de desarrollo comunales que sean transversales a comunas, por ejemplo, como Putre, Colchane y los Altos de Pica? Tienen problemas comunes, las zonas altiplánicas, ¿no? Como comunas como Guara, como la zona de los valles de Atacama y los valles de Arica, también pueden resolver problemas de la planificación territorial vinculada a sus dinámicas propias, ¿no? De desarrollo en el piso ecológico correspondiente, ¿no? Y cómo finalmente comunas costeras, por ejemplo, como Arica, Iquique, sectores más particulares como Pisagua, Camarones, pueden también tener modelos de desarrollo que no se restrinjan a esta como
camisa de fuerza que el Estado nos obliga a tener, ¿no? Respecto de comunas peleando entre comunas, po. O sea, no nos olvidemos hace un tiempo atrás cómo los alcaldes rurales andaban peleando respecto de qué comuna tenía más gente o menos gente con COVID. Porque finalmente hoy día lo que tenemos son un modelo administrativo donde los alcaldes comunales tienen que pelear los recursos y finalmente terminan funcionando en un modelo de eficiencia comunal donde la comuna que manifiesta un mayor índice de eficiencia y productividad recibe más recursos. Y no tenemos modelos como los que podemos ver en Puno, por ejemplo, que son súper interesantes en el sur de Perú, donde hay como una noción más colaborativa de las comunas. Entonces tenemos comunas grandes y comunas pequeñas, pero donde hay una lógica de que las comunas grandes finalmente terminan colaborando con las comunas pequeñas. Yo hoy día te digo, me siento en una mesa con todos los candidatos a alcalde de Iquique y de Arica y les digo, ¿y cuál es su propuesta para Putre? ¿Y qué me van a decir? No, es que yo en realidad no tengo nada que ver con Putre, po. Y si le pregunto a cualquier candidato de Iquique, me va a decir, no, es que yo respecto a uno no tengo nada que ver con Colchane porque yo voy a candidato por Iquique. Entonces, finalmente, estamos frente a un modelo organizativo que hoy día no es suficiente o no es apto para promover dinámicas de colaboración entre las comunas. Y si las comunidades no lo exigen, no sé quién más lo va a exigir. O sea, nosotros, los papers que escribe el mundo académico no los lee nadie, los leemos entre nosotros. Y la idea es que los papers se conviertan en instrumentos que finalmente tiendan a validar las decisiones que las mismas comunidades toman. Que en el fondo una política de desarrollo que nace de una comunidad, uno diga, efectivamente, como mundo académico, nosotros creemos que esta política de alguna forma tiene cierta coherencia desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, hoy día yo creo que es súper interesante que el mundo académico se plantee preguntas así como, ¿es posible pensar que la Pampa del Tamarugal tiene que ser un área de desarrollo indígena? Ahí deberíamos estar todos los académicos sentados pensando en la necesidad de validar una propuesta como esa. ¿O es posible pensar que Miñita, Miñimiña y Suca sean una ecozona nueva en el área de desarrollo indígena? Ahí deberíamos estar los académicos sentados pensando en eso. Pero estamos los académicos pensando una cosa, el candidato alcalde de Iquique pensando otra cosa y el alcalde de Colchane pensando otra cosa, ¿no? Entonces, creo que la comunidad hoy día es la que debe exigir y como poner la iniciativa, ¿no? En ese sentido, de tener perspectivas integradas, ¿no? O sea, la organización del territorio que hoy día tenemos no es suficiente para resolver los problemas de las comunidades. O sea, no nos limita. Pues, o sea, Camarones, Caleta Camarones y Pisagua tienen más problemas en común que Pisagua y Iquique, pues. Y Colchane y Putre tienen más cosas en común que Colchane y Alto Hospicio. No sé si me explico, ¿no? Entonces, es como esta idea de que nosotros estamos más cerca de La Paz y de Arequipa que de Santiago, ¿no? Como que esa idea se replica a una escala más pequeña al interior de nuestras regiones. Y culturalmente somos mucho más parecidos. Claro, entonces ahí quizás es interesante la historia y la arqueología, y ahí es bonita la charla que nos dio Calógero al principio, cuando finalmente nos encontramos frente a modelos de ocupación del territorio que responden a necesidades más prácticas que político-administrativas. Entonces tenemos una historia prehispánica donde la ocupación del territorio más bien es archipielástica, no hay como una organización como político-administrativa, ¿no? De alguna forma existen relaciones entre Azapa, el Valle de Tarapacá, la costa de Arica, donde finalmente son problemas prácticos los que hacen que se organice políticamente la población, ¿no? Y no camisas de fuerza administrativa las que hacen que la población esté
esté organizada de una determinada forma. Incluso estas iniciativas como de vinculación entre municipios rurales de comunas de distintos países. Por ejemplo, hoy día en el contexto surandino es súper interesante pensar la relación entre un municipio fronterizo de Bolivia, del área Carangas, con Colchane. De repente es súper lógico pensarlo así. Pero ahí ya tiene que ver con cómo eso dialoga con un modelo de desarrollo comunal. O sea, para que no el alcalde entonces no sea acusado de ir contra los intereses del Estado y la nación. Pues. Claro, claro. Perdón, se me hace, hago recuerdo de los años 60, ¿no? Las caravanas de la amistad que se hacían acá en Iquique por Orella, donde teníamos un alcalde también que cumplía el rol de canciller. Don Jorge Soris, caravanas de la amistad. ¿Alguien más necesita un comentario, consulta, por favor? Como para ya ir cerrando esta sesión. Ya se ha extendido bastante con una conversación bastante amigable. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no, para leer rápidamente quizá los comentarios. Juan Pablo Contreras dice: el turismo de interés cultural que aparece en muchos planes y estrategias de desarrollo regional ha sido un buen o mal ejemplo para disminuir la desigualdad territorial en el norte del país. No sé si tienes algo que comentar. Bueno, Chubaya, es complejo esa pregunta porque finalmente hace poquito, y aquí está por ahí Martina, que estuvo en un foro que hicimos hace un tiempo atrás, donde finalmente estábamos discutiendo este tema, ¿no? Del turismo, ¿no? Y comparábamos el modelo de conservación sostenible de Arica Parinacota con, disculpa Martina que te haya invocado, ¿no? Pero con el modelo de San Pedro de Atacama, donde finalmente tenemos lugares donde hay un turismo que tiene características muy extractivistas, donde finalmente se produce toda una dinámica de conservación patrimonial, se activan dinámicas de producción turística, pero finalmente lo que uno ve cuando hace un análisis como longitudinal entre un tiempo antes del desarrollo del turismo en ese lugar y un tiempo después o durante, y lo que observa es que finalmente esas comunidades se han empobrecido y se ha generado más segregación social. Entonces, por ejemplo, en el caso de San Pedro de Atacama se ha visto como antes de los años 90 había población comunitaria indígena viviendo en el centro del pueblo, y finalmente hoy día cuando vemos una imagen de San Pedro vemos cómo se han ido generando en la periferia asentamientos de población que no tienen ninguna vinculación necesariamente con los circuitos de capital que se activan en relación al turismo. Entonces el turismo puede jugar un rol, pero si es a una escala pueblo, si es a una escala macro, donde finalmente los 100.000 pesos que deja el turista se van a Falabella o se van a Explora, finalmente no hay impacto en la comunidad y no hay movilidad social ascendente y nada de aquello, ¿no? Finalmente se profundiza en la pobreza y la asimetría. Entonces, yo creo que el turismo es interesante, pero también hay que mirarlo con ojo, ¿no? No todos los modelos de turismo en ese sentido son constructivos. Gracias, Bosco. Bueno, creo que fue una acotación, Erwin, un poco para la pregunta esa. Efectivamente, como dice el profesor, el turismo convencional hoy día ha hecho mucho daño a los territorios y ha generado mucha problemática también desde el punto de vista de quién efectivamente es el beneficiario de ese
ese proceso o ese modelo. Pero hoy día creo que también los territorios hemos ido aprendiendo de esas realidades, obviamente, y esas malas prácticas, por llamarlas así. Y hemos visto que hoy día el turismo también es una oportunidad de desarrollo para las comunidades, pero desde la lógica, desde el empoderamiento propio de la comunidad. Es la comunidad la que tiene que definir, por ejemplo, qué es lo que va a mostrar, qué es lo que quiere compartir y poner los límites, obviamente. Por lo tanto, el turismo sí es también hoy día una oportunidad incluso de protección del territorio, porque permite también, en base a esta dinámica de desarrollo económico, por así decirlo, permite también frenar muchos otros procesos que puedan ir en contra de una comunidad, porque existe ahí también un modelo económico que se está generando, ¿no? Por lo tanto, hay hoy día una reflexión en torno al tema por parte de algunas comunidades. Nosotros también como comunidad estamos apostando hoy día en un turismo comunitario, indígena propio, en base a nuestra propia identidad cultural y también tomando, digamos, los resguardos que esto involucra, ¿no? El definir primero qué es lo que vamos a compartir con el visitante, qué es lo que vamos a mostrarle y también siendo nosotros los actores principales, porque no va a venir un operador turístico ni un intermediario a lucrar si no somos nosotros, la propia comunidad, la que a través organizadamente, obviamente, debe definir también cómo baja ese ingreso en base a los distintos emprendimientos que puedan desarrollarse al interior de la comunidad. Entonces, hoy día también hay una dinámica interesante que se ha estado dando. Hoy día existe una articulación en lo que es el turismo, incluso acá en la región de Tarapacá, con algunas comunidades o emprendedores indígenas, y también a nivel nacional. Existe una Asociación Nacional de Turismo Indígena donde también se está discutiendo estos temas y donde se le está diciendo al Estado de que la bajada de ese proceso de desarrollo como el turismo tiene que tener una particularidad respecto a los pueblos originarios. Así que es algo que se ha estado avanzando, falta aún por desarrollar, lógicamente, pero creo que también hay que mirarlo como una oportunidad de desarrollo para las comunidades hoy en día. Gracias hermano, y concuerdo mucho contigo en realidad. Yo creo que pensar y crear nuevos modelos de desarrollo turístico desde las comunidades es una herramienta positiva para retornar nuestros jóvenes a nuestro territorio y sobre todo también una herramienta para la protección de nuestro territorio, para el uso del espacio de nuestro territorio. Bueno, hermanos, no sé si hay otra consulta, sino ya para ir cerrando esta sesión que fue bastante provechosa, con harto diálogo y conversación. Si no hay más consultas, bueno, recordarles que el próximo día jueves a las 15 horas estaremos hablando con el hermano Ariel León Bacián sobre el proceso constituyente en Chile, y pueblo originario. Va a ser un taller que va a tener 2 sesiones y también hacer el enganche, que es una institución que también está colaborando con la escuela comunitaria, que es la plataforma de biodiversidad, que también se va a hacer presente el 30 de marzo con la charla Articulación de actores territoriales y modelos de desarrollo territorial con identidad cultural, que justamente se ancla a lo que hemos conversado el día de hoy. Así que bueno, los dejo invitados para el próximo día jueves, como les comenté. Agradecido a todos por su asistencia, por su participación, por sus comentarios, por la gana, ¿no?, de querer hacer más grandes estos espacios de educación popular, comunitaria, donde rompemos procesos educativos tradicionales, ¿ya? Así que un abrazo a cada uno. Muchas gracias, Bosco. Muchas gracias, Bosco, por tu solidaridad con los pueblos, a todos los comentarios. Así que, bueno, nos vemos el próximo día jueves. Chao, hermanos y hermanas. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, profesor. Nos vemos.